Gente alegre y llena de fe. Vamos a estar ahí hablando de esta serie, gente alegre y llena de fe, según Santiago 1, 2 a 4. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, si aunque os falte alguna cosa. Amén. ¿Cómo se puede llegar a ser gente alegre en medio de un mundo tan convulso? En medio de una situación tan difícil, ¿verdad? ¿Cómo es que se puede ser una persona alegre y llena de fe? Vamos a estar hablando sobre eso. Amén. En esta serie, gente alegre y llena de fe. El propósito es que ustedes puedan aprender y entender y llegar a vivir como gente alegre y llena de fe. Porque para eso nos ha llamado Dios. Para estar siempre alegre, ¿qué necesitamos? ¿Cómo es posible estar alegre siempre? Te voy a hablar de lo que me enseñó Dios en esta madrugada. Hemos hablado sobre eso, pero hay cosas que te vamos a... ¿Qué cosa es oscuridad? Oscuridad que vas a ver. Sí, pero ¿qué es la oscuridad? En esencia, ¿qué es la oscuridad? Dice que cuando Dios creó, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo hemos hablado y yo quiero que podamos analizar esto para que podamos entender muchísimas cosas. Y Dios, le pido al Señor que les revele lo que me reveló a mí, lo que he entendido en mi espíritu. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. ¿Qué cosa es tiniebla? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. Y eso le dicen, de la traducción original, dice que significa caos. Había un completo caos. Ahora, esta tiniebla y este vacío, ¿qué cosa era? Mira, dice que tinieblas y vacío significa, el vacío significa falta de todo. Cuando de las cosas que más acercan a nuestra vida es cuando meten un producto en un ensamblaje de nylon y lo hacen al vacío. ¿He oído hablar de eso? Le hacen al vacío, o sea, le sacan todo el aire, todo el oxígeno. ¿Ha oído hablar de eso? A los productos lo hacen, lo empaquetan al vacío. Hay productos, por ejemplo, ahí viene un jamón que lo ves así en un nylon y está como pegado y tienes que quitar ese nylon. Ese es envoltura al vacío. Quiere decir, le sacan el oxígeno, le sacan todo lo que es ahí y queda nada. Queda el nylon contra la carne. ¿Qué resultado trae esto? Ahí no hay bacterias, ahí no hay oxígeno, ahí no hay nada. Ahí solamente hay vida. Ese jamón, no importa el tiempo que eche, ese grano que tú lo empaquetes al vacío, esa carne, ese producto, esa semilla que tú envuelvas al vacío, tiene vida y no muere nunca. Es ahí por años y por años porque está el vacío. Y lo único que hay en el vacío es vida. La vida que está puesta ahí es jamón, el grano, la semilla. ¿Te puedes imaginar que un trozo de carne que dure años y años y años metido entre un nylon? ¿Por qué los productos se descomponen? Porque el mismo aire, hay bacterias que empiezan a consumir
Amén. Imagínate, tú coges un huevo. Mira, un huevo es un producto que está, una sustancia que está metida en un huevo, un cascarón de huevo. Y lo raro del huevo es que si tú lo pones en el frío se echa a perder. Pero si lo pones en el calor, nace una vida. Nace un pollo. Analiza eso que tú veas. Nosotros para proteger y cuidarnos, para no se eche a perder el huevo, lo metemos en el frío. En el frío se puede echar a perder. Tú lo dejas en el frío y tiene un tiempo, se echa a perder, se pudre, se muere todo. Ese caos que hay ahí se vuelve más caos todavía. Sin embargo, si tú lo pones al calor de unos bombillos, de una lámpara, se forma el pollito. El caos hace vida. Pero la gallina que ponen bombillo, de ahí no sale pollo. No sé. El gallo tiene que tener relación con la gallina. No sé, no estoy bien. Ahora, importante esto. Lo que para nosotros vamos a resolver un problema, nos vuelve un problema, porque el frío mata. Sin embargo, el calor de los bombillos da vida. Amén. Ahora, ¿qué entiendo? Cuando Dios creó el cielo y la tierra, lo que hizo fue la tiniebla, el vacío es falta de oxígeno, de vida, de lo que es, de lo que Él es. Y la oscuridad es falta de luz. Por tanto, esa tiniebla y ese vacío es falta de Dios, de luz, de la luz divina. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Se retiró y formó un vacío. Él lo envuelve todo, Él es la existencia. Y en su existencia Él creó un huevo, un vientre, una semilla, para decirlo de alguna forma. ¿Me entienden eso? O sea, se creó un vacío. Y así lo dice el original. Él creó un vacío. Y ese vacío no tenía luz. Por tanto, ¿qué tenía? O sea, la luz de Dios no estaba en él. Creó un vacío, toda oscuridad. Y esa oscuridad, amén, se hizo debido a que Dios se retiró de ese espacio. Y se formó un caos. Porque Dios es plenitud de todo. Pero al Dios retirarse y crear, hizo un cascarón. Y se retiró y dejó ese cascarón intacto. Y lo que quedó dentro era un caos. Un caos, dilo conmigo, caos. Caos. No sé si están viendo lo que trato de enseñarles. Un caos. Todo rodeado de luz, pero Dios se separó de ese espacio, creó un cascarón y todo lo que adentro quedó fue falta de luz, oscuridad y vacío. Sí, creó algo al vacío. Creó una estructura al vacío. Esa es la creación. Creó una estructura al vacío. El inicio de la creación fue eso, una estructura al vacío. Pero, como el huevo, que el huevo es clara y yema, ahí no hay nada, eso es igual que cuando el vientre de la madre, cuando hace el embarazo, no hay nada. Se hace un embrión y ahí no hay nada. Pero es un caos total, ahí no hay formación de muchachos, pero es un caos total. Pero en ese caos que Dios creó, estaban todas las condiciones creadas para la vida. Está todo creado. O sea, cuando Él hizo el vacío y sacó con toda la luz, creó todas las condiciones. Ese caos es todas las condiciones necesarias para producir vida. Wow, la vida que conocemos. Y en ese caos, Dios comenzó a producir vida. Y era un caos de tinieblas, de oscuridad, o sea, falta de luz. Y es caos. Y el caos es caos. El caos, como lo entendemos, es todo perjudicial, todo problema, todo. Es un ambiente caótico. Amén. Pero que de ahí se produce vida. Y lo primero que creó Dios fue la luz de los hombres.
Amén. La luz de los hombres. La luz. Amén. Entonces, yo les enseñaba, cuando le hablé sobre Génesis, les enseñé sobre la Génesis, que lo que Dios creó al principio fue como el manto de un pintor. Por ejemplo, un pintor le pasa brocha y forma un manto donde va a expresar su pintura, ya sea blanco, no hay nada, o ya sea negro o gris o una mezcla de colores. Hace un caos primero para después entonces expresarse. ¿Me entienden eso? Entonces la luz se hizo un vacío, y ahí todo ese caos estaba fomentado, estaba preparado para dar la vida. Amén. La vida. Pero como había falta de luz, había tiniebla. La tiniebla también juega un papel. Ahora, nosotros conocemos los demonios, hablamos de los demonios, de los espíritus malos, pero por encima de todo eso, ¿por qué los ángeles llegan a ser malos? ¿Por qué los ángeles llegan a ser malos? O sea, ¿por qué los ángeles caen? Los demonios eran ángeles, creados por Dios. Bueno, ¿por qué los ángeles caen? Porque absorben la tiniebla que hay en el mundo creado. Hay una tiniebla para poder hacer la luz. Para que brille la luz tiene que haber oscuridad. ¿Me entienden eso? Pero la orden de Dios fue absorber luz, no oscuridad. Dios le dijo a Adán y Eva: come del árbol de la vida, que es luz. No comas el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque es tiniebla. Para que podamos entender una cosa, las cosas como son. Entonces, la decisión de Satanás de absorber las tinieblas fue una decisión de ella. Las tinieblas estaban ahí. La gente dice: ¿por qué no quitaron el árbol del conocimiento del bien y el mal? Porque están creadas. Entonces Dios la creó para de ella producir vida. Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces hay algo por arriba que es luz y es tiniebla. Entidades. Es una sustancia que existe y que el hombre la absorbe una, absorbe la otra. Amén. Ahora, como la tierra húmeda y oscura tiene lo necesario para hacer germinar la vida, el caos que había al principio, que es ausencia de luz y desorden y caos, pero toda oscuridad está arropada por la luz. Toda la oscuridad está arropada por la luz. Quiere decir, por fuera de ese cascarón que hay luz. Ahora, el hombre y la creación, yo les conté que cuando Dios creó todas las cosas, las creó impactadas de luz. Era luz. El hombre no se veía desnudo, el hombre y la mujer andaban desnudos, y no se veían desnudos porque andaban, iluminaban, eran luz, un resplandor de luz lo que les rodeaba. Y las plantas y los animales resplandecían luz, porque era luz, y no había oscuridad. El mundo era bendecido y bello, ¿verdad? Pero la oscuridad rodeaba ese espacio, porque de ella fue emanando la luz. Entonces, los ángeles que fueron creados para hacer luz absorbieron las tinieblas y por eso cayeron. Y entonces, ¿qué hicieron? Esos ángeles caídos, Satanás, hizo que la creación absorbiera esa tiniebla por medio del pecado. Cuando engañó a Adán y Eva y absorbió el pecado. Amén. Ahora, lo que le explico. ¿Cuál es el plan de Dios? Primero, ¿por qué el mundo está en caos y en situaciones constantemente? Para ir terminando. ¿Por qué el mundo está en caos y en situaciones constantemente? ¿Por qué la gente está en caos y en dificultades? Y a medida que se desarrolla el hombre, más caos y más problemas tiene. ¿Por qué? Porque la gente con sus actos, la gente con sus palabras, la gente con sus acciones, con sus actitudes. Este es el mundo. Es un vacío. De aquí, de este mundo, tú puedes jalar la oscuridad o puedes jalar la luz. ¿Me entiendes? ¿Qué hizo Adán y Eva? Jalaron la oscuridad. Y la oscuridad, el pecado entró en el mundo. La oscuridad entró en el mundo. Entonces sus actos fueron malos. Cuando las personas hacen saltos malos, o sea, actos malos, actitudes malas, acciones malas,
Entonces, el que no está en Dios en ellos, lo que trae es oscuridad. Amén. Por eso hay barrios malos, por eso hay barrios buenos, hay barrios regulares. Amén. Ahora, según según donde tú estés hablando, será tu ambiente, tu hogar, tu familia, tu barrio. ¿Me entienden eso? Entonces, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué los cristianos? Los cristianos cuando oran, ¿qué hablan? Luz. Y ahorita lo cantaba esta mujer. Luz, Nancy Amancio. Las tinieblas se van, cuando oras, huyen la enfermedad y las tinieblas y todo imperio. Porque cuando tú oras, cuando tú alabas a Dios, cuando tú nos congregamos y estamos juntos con alegría, cantando y alabando a Dios, lo que estamos haciendo es alando luz, trayendo la luz a esta comunidad. Amén. Dice la palabra de Dios que por la boca de los justos es bendecida la ciudad, mas los impíos la trastornan. Entonces, cuando tú hablas, tú bendices la ciudad o maldices la ciudad. ¿Me entiendes? Tus acciones maldice. Las acciones tuyas, dilo conmigo, las acciones tuyas. No tan solo afecta tu vida, afecta a tu familia, afecta a tu comunidad, afecta a tu país. Porque lo que tú haces atrae una cosa o la otra. Entonces, ¿por qué Dios llama a bendecir y no a maldecir? ¿Por qué Dios llama a amar y no a odiar? ¿Por qué Dios llama que los cristianos nos amemos unos a otros? Porque cuando hacemos eso, estamos trayendo luz sobre nuestra familia, sobre nuestra congregación, sobre nuestra ciudad. Somos luz de este mundo y sal de esta tierra. ¿Me entienden eso? Es importante eso. Tiniebla vas a traer con tus malas actitudes, con tus malas acciones. Amén. Vas a traer sobre ti, sobre tu familia, sobre tu ciudad, porque es efecto. El hombre es el que le da puerta. Satanás no pudo traer eso al mundo. Tuvo que engañar a Eva para meter eso en el mundo. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles se enredaron ahí porque tenían a un nivel por encima de los hombres. En el segundo cielo. En el segundo cielo se enredaron con la oscuridad. Y ya aceptaron la oscuridad. Y sus actos trajeron oscuridad sobre el segundo cielo. Pero es que quisieron meterla en este cielo. Quisieron meterla en esta vida. Que era todo luz, era iluminación. No había oscuridad. No había pecado, todos brillaban las plantas, los animales, todo desprendía luz. Imagínense un mundo, una vida donde todo desprende luz, los árboles, las paredes, todo desprende luz. Un ambiente divino. Por eso Dios se movía entre ellos. Pero cuando Satanás logró que Eva comiera y le diera a Adán, entonces la oscuridad entró en este mundo. Entró el pecado y ya todo lo que nace, bueno, a momento todo eso se pasmó, todo perdió el brillo y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Yo les enseñé, ¿ves? Vemos la luz fría cuando está apagada, pero cuando está apagada, cuando está encendida no vemos la luz fría, vemos luz, un resplandor que no nos deja ver lo interior. Así era el hombre, pero al pecar perdió la luz y empezó a absorber la oscuridad con sus actos. Y ahí está Abel y Caín. Caín con sus actos absorbió oscuridad. Y Dios le dijo, ¿por qué te enojas? El enojo es una puerta para que entre oscuridad. Y le dijo, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te pusiste cabizbajo? El pecado está a las puertas. Quiere decir, te estás molesto y lo que estás haciendo es abriendo una puerta a la oscuridad, a las tinieblas que van a entrar a tu vida. Y te van a llevar a hacer cosas peores. Pero tú tienes el poder para decirle no a las tinieblas. Arrepentirte y cerrar esa puerta. Pero Caín no hizo caso. Y entró la oscuridad, entró el pecado, entró el demonio. ¿Y qué pasó? Mató a su hermano. Dios le perdonó. Y después siguieron haciendo cosas. Y el hombre siguió haciendo cosas, siguió trayendo. Cuando Dios decidió destruir al mundo por diluvio,
¿Te puedes imaginar cómo estaba el mundo? Dice que el hombre no tenía nada de esperanza, nada para ser salvable. Me imagino una oscuridad total en el mundo y una mechita aquí encendida que era Noé y su familia. El único justo sobre la tierra. El mundo estaba en completo caos, oscuridad. Lo provocó los malos actos y las acciones contrarias a Dios de los hombres continuamente. Amén. ¿Te puedes imaginar qué nivel de oscuridad tenemos ahora? Amén. Y dice, el caos grande va a venir sobre la tierra cuando Dios se lleve a los pequeños luces que están en este mundo, que están sosteniendo todavía la vida en esta tierra, que es a la iglesia y a su Espíritu Santo. Nosotros seremos raptados. Cuando nosotros hemos raptado, se acabó. Viene destroce completo sobre esta tierra. Tú y yo tenemos la responsabilidad de que Dios emane luz sobre este mundo. Bendito. Amén. Amén. Nosotros somos el medio por el cual Dios trae luz a este mundo. Dice Jesús, vosotros sois luz de este mundo. Significa, ustedes están llamados a traer luz, a iluminar este mundo. En su casa, en su barrio, en su ciudad. Bendíceles, alábame, hónrame, ora, glorifícame, exáltame. Y yo descenderé con mi luz. Pero si usted se queja, habla mal de la gente, se enoja, usted lo que trae es tiniebla y maldad sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu barrio, sobre tu familia. ¿Me entienden eso? Si entendemos eso, tomemos responsabilidad. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús.